En abrir la palabra de Dios, ahí en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leerlo, hermanos, en esta hora. Y vamos a leer, hermanos, primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Vuelvo a repetir, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Y cuando usted esté listo, glorifique el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Dice la palabra es así: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una vez más, hermanos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tome su lugar, hermano, un momento. 142. Hemos leído, hermanos, esta parte de la palabra de nuestro Dios. Pero tenemos que tener claro, hermanos, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos que tener presente en nuestra vida y comprender que en el día a día de nuestra vida nosotros tenemos un enemigo en común. Todos nosotros, hermanos, que somos cristianos, tenemos un enemigo en común. Y no crea que es una persona, y no crea que es algún familiar, y no crea que es un conocido, no, hermano. Dice la palabra de Dios que tenemos en el versículo que leíamos un adversario, y este es ¿quién? El diablo. Así lo dice textualmente la palabra de nuestro Dios. Y ciertamente como enemigo de cada uno de nosotros, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que, hermanos, cada uno de nosotros, dice la palabra, debemos estar sobrios, debemos estar velando, debemos de estar atentos, debemos de estar cada uno de nosotros, hermanos, siempre prestos, hermanos, para entender esos momentos en los cuales Satanás quiere atentar o quiere atentar o ir contra nuestra vida y aún contra nuestra familia. Pero es ahí, querido hermano, donde la palabra de Dios también nos enseña dos consejos o conceptos muy importantes que como cristianos debemos de tener en nuestra vida, importantes respecto a esta situación cuando Satanás quiere atentar en nuestra contra. Uno de ellos lo encontramos allí en Efesios capítulo número 4, versículo 26 y 27, que la mayoría de nosotros lo conocemos, donde no debemos darle ni lugar ni oportunidad al diablo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios así: airáis, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este es el primer, hermanos, concepto o consejo que la Biblia nos da: no darle lugar o oportunidad a Satanás en nuestra vida. El segundo, hermanos, dice que allí en segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 11, donde nosotros no debemos de darle ninguna ventaja sobre nosotros. Dice la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No, hermanos, darle lugar ni ventaja sobre nosotros, pues cada uno de nosotros sabemos, querido hermano, de lo que puede ser capaz el enemigo, Satanás, sobre cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce por dónde, hermanos, puede atacar nuestra vida. Por eso la importancia, como dice el versículo que leíamos al inicio, es ser sobrios y velad. Porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso, hermanos, con esta introducción de estos dos versículos, nos lleva a entender, hermanos, y a que hoy a través de esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios podamos ver que nosotros no debemos convertirnos en presas fáciles de Satanás. En que nosotros, amados hermanos, no debemos de ser esas presas fáciles de Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ciertamente, ¿quiénes serán esas presas fáciles?
¿Quiénes son las presas fáciles de las cuales Satanás puede atacar o puede ir primeramente? Y hablando de esto, amados hermanos, veía o leía un poco acerca de estos animalitos que todos conocemos, que son los leones, ¿verdad? Y estos animalitos ciertamente también tienen presas que devorar, pero hay unas características de estos, poderlo decir así, de sus presas. Porque decía un texto que leía que los expertos, por medio de la observación de los leones en su hábitat natural, han llegado a una conclusión de cuáles son las presas preferidas o las presas más fáciles para los leones. Y voy a dar, amados hermanos, cuatro de estas características. Y después, más adelante, vamos a enlazarlas con la vida también del cristiano. Dice este estudio que una de las características más que se han dado o que se conocen es la vulnerabilidad. Los leones buscan a un animalito con la característica de vulnerabilidad. ¿Pero qué es la vulnerabilidad? Son esas presas que están heridas, esas presas que están enfermas, que están débiles y que los hace menos capaces de huir o de defenderse. Esa es una de ellas. La segunda dice de aquellas presas que se encuentran en aislamiento. ¿Qué es esto? Esas presas que están separadas del grupo. Recordemos, hermanos, que en el hábitat natural siempre todas las manadas, podemos decir así, están juntas. Pero sin embargo dice que el león, este ser vivo, este animalito, busca aquellos animalitos que son aislados, aquellos que se separan del grupo o que se encuentran en áreas donde el león puede acecharles fácilmente. El tercero dice que es aquellos que tienen falta de experiencia, aquellas presas jóvenes e inexpertas que pueden ser más fáciles de atrapar debido a la falta de habilidades y de supervivencia. Pero también una cuarta, hermanos, aquellos que son predecibles. ¿Qué son ellas? Aquellas presas que siguen patrones de comportamiento predecibles, lo que permite o permitirá al león planificar y acechar con mayor eficiencia esta parte de volverla, hermanos, una presa hacia ellas. Son cuatro características, hermanos, que les decía, en este texto nos mencionaba, que son las que se han observado con las cuales el león puede cazar más fácilmente. ¿Esto qué tiene que ver con cada uno de nosotros como cristianos? ¿Esto qué tiene que ver conmigo, hermano, como cristiano? Yo no soy, puedo decir, presa fácil. O podemos pensar eso, hermanos. Pero sin embargo, poder tomar esto y aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros como cristianos, podemos decir, amados hermanos, podemos ver cómo a veces nosotros mismos somos presa fácil del enemigo, hermanos. Y a veces culpamos a Satanás. A veces llegamos a decir, es que el diablo me tentó, es que el diablo me puso. Cuando, amados hermanos, a través de esta enseñanza, veremos, querido hermano, que no es echarle la culpa a él, sino que a veces es nuestro propio descuido, sino que a veces somos nosotros mismos los que lo ocasionamos, hermano. Por eso la palabra decía, sed sobrios y velad, estar atentos, alertas, estar prestos, porque en cualquier momento, dice el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En cualquier momento puede llegar a nuestra vida. Y les decía, hermanos, él conoce cuáles son nuestras debilidades. Permítanmelo decir así, hermano, él sabe de qué pie cojeamos. Conoce de nosotros, de dónde nos rescató el Señor. Pero es ahí, querido hermano, donde cada uno de nosotros, a través de esta aplicación de la palabra de nuestro Dios, podemos dejar de ser esas presas fáciles para el enemigo. Podremos dejar de ser esas presas sencillas para el enemigo. Y enlazándolo, hermanos, con lo que leí hace un momento, los cuatro conceptos,
Debemos de dejar de ser personas vulnerables a los ataques y artimañas del enemigo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué, hermanos? Y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Como lo veíamos anteriormente, querido hermano, las presas más vulnerables son aquellas que se encuentran heridas, aquellas que se encuentran débiles, aquellas que se encuentran enfermas. Pero para nosotros, amados hermanos, como cristianos, que a veces decimos, es que estoy lastimado, es que estoy herido, es que soy muy vulnerable a todo esto. Debemos de dejar que el que actúe en nuestra vida sea nuestro Dios, que el que haga la obra, amados hermanos, sea nuestro Dios, el que sane nuestras heridas, querido hermano, sea nuestro Dios. Porque somos tan vulnerables al enojo, al malestar, a la molestia, a esto, aquello. Lo dice la palabra de Dios en Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero sin embargo, amados hermanos, a veces venimos o podemos estar con un corazón herido. Podemos estar llenos de resentimiento, podemos estar llenos de amargura, de rencor. Y a veces, hermano, esto es tan fácil de que el enemigo pueda atacar. Es tan fácil de que el enemigo, amados hermanos, pueda atacar nuestra vida. ¿Y cómo? Nos llenamos de desánimo. Y andamos, hermanos, desanimados, con deseos de venganza, con pensamientos a veces, hermanos, en contra de nosotros mismos como iglesia, con dudas, con murmuraciones en contra de nosotros y aún en contra de Dios. Porque hemos dejado que esas heridas, querido hermano, avancen y avancen y avancen, y el enemigo, amados hermanos, usa sus artimañas, como lo leíamos en la segunda carta a los Corintios, querido hermano, porque sabemos y no ignoramos sus maquinaciones. Conocemos de lo que puede ser capaz Satanás en contra de la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante, querido hermano, que nosotros dejemos que Dios sea el que sane nuestro corazón, que Él sea el que sane nuestras heridas. Dice, y lo leíamos en Jeremías 30, hermanos, pero también allí en Proverbios 16:18 dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Reconocer, hermano, a veces nuestra situación espiritual. Reconocer a veces, hermanos, que tenemos esa soberbia, esa altivez de espíritu. Reconocer, amados hermanos, que esto nos vuelve vulnerables a Satanás. Nos hace presa fáciles en los ataques del enemigo, para hacernos caer en situaciones, para alejarnos del camino de Dios, para hacernos caer en pecado. Es por eso, hermano, que necesitamos cada uno de nosotros reconocer con todo nuestro corazón y permitir que Dios sea el que sane y limpie, amados hermanos, todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios, Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No dejemos, amados hermanos, que Satanás use sus artimañas para atacarnos, para destruirnos, o para que nosotros seamos instrumento de destrucción dentro de la iglesia, con nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Reconozcamos, amados hermanos, reconozcamos en el Señor todo esto.
Reconozcamos, y lo que leían Proverbios, hermanos, antes del quebrantamiento y la soberbia, y antes de la caída, altivez de espíritu. No dejemos, hermano, que esto gobierne nuestras vidas. No dejemos que esto sea parte de nosotros. Porque entonces ahí, hermanos, en verdad, y lo malo a veces es, hermano, que no reconoceremos que hemos pecado contra Dios. No reconoceremos que hemos caído delante de Dios. Por eso, hermanos, nos compete fortalecernos en el Señor todos los días. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes, hermano, contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos día con día, hermanos, en el Señor. Debemos de comprender que solamente podemos estar firmes contra todas estas acechanzas del enemigo cuando estamos fortalecidos en el Señor. Debemos ver, hermanos, que esto se cumple únicamente o se logra únicamente mediante nuestra comunión con Dios, mediante la oración, mediante la enseñanza de la palabra, mediante la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y es ahí donde usted y yo no nos encontraremos vulnerables ante Satanás, ante las tentaciones, ante lo que el enemigo quiere hacer en nuestra contra, hermanos. Antes, estar firmes. Antes, amados hermanos, estar firmes contra todas estas acechanzas del enemigo. Es una promesa del Señor, hermano, que Él estaría con nosotros todos los días, que Él está con nosotros, hermanos. Pero también decía un segundo concepto, hermanos, una segunda característica: el aislamiento. No tenemos que ser cristianos, pero no tenemos que ser de los cristianos que se aíslan, que se alejan de la iglesia, que se alejan de los caminos de Dios. Dice Hebreos 10:25, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Como lo veíamos, hermanos, las cosas más fáciles para aquellos seres vivos son aquellas que se aíslan, que se apartan de su rebaño, que se apartan de su manada. Es por eso que es muy importante que no nos alejemos de la iglesia. Es por eso que es muy importante que no nos volvamos cristianos aislados, que no andemos solos, sino que permanezcamos siempre en el rebaño de nuestro Dios, que es la iglesia de Cristo. A veces nos alejamos por cualquier razón. A veces nos alejamos por cualquier circunstancia o situación. Y es ahí, amados hermanos, donde Satanás astutamente pondrá algo que cada día nos va a alejar más y más y más y más de la iglesia, y que no nos permitirá volver. Porque ha pasado, hermanos, que decimos, bueno, el domingo voy, pero sale otro pendiente, bueno, el próximo. Y cuando vemos, ya vamos, hermanos, tiempo que no nos presentamos o nos acercamos a la casa de Dios. Por eso la palabra es muy clara, querido hermano. No dejemos de congregarnos. A veces ponemos las cuestiones, el trabajo, la familia. Eso la palabra nos enseña, hermanos, que son afanes de la vida. Son afanes de la vida, queridos hermanos. La palabra de Dios, amados hermanos, nos manda a cada uno de nosotros a poder estar en este tiempo, en este lugar, que es la casa de nuestro Dios. Y ese lugar, hermanos, donde nosotros hemos escuchado la verdad. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 8, versículo 14, la que cayó entre espinos, esto
Muchos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La palabra queda sembrada, pero sin embargo los afanes y las riquezas y los placeres de la vida son más importantes a veces para nosotros, hermano. Y muchas veces se nos ha dicho, nuestros cultos, hermano, tenemos 2, 3, 4 cultos a la semana, hermanos. 4 cultos a la semana. Pero a veces, decía hace un momento, ponemos otras prioridades. O a lo mejor, hermanos, hemos dejado entrar cosas a nuestro corazón, que son las causas por las cuales nos hemos alejado del Señor. Y hemos puesto toda nuestra vida, hermanos, expuesta al mundo. Hemos puesto nuestra vida expuesta al mundo. Dice la palabra de Dios, Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Teniéndolo todo, prefirió alejarse, irse, malgastar todo, perder el tiempo tal vez en las cosas que ofrece el mundo, querido hermano. Y es por eso que el Señor hace un llamado precioso a nuestra vida, a cada uno de nosotros, hermanos, de no ser presas fáciles del enemigo al hacer estas acciones. Y dice la palabra, Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá el bien. Vuelve ahora en amistad con Él. Somos, hermanos, incluyendo el segundo punto que decíamos, tan vulnerables muchas veces, que nos alejamos por situaciones, hermanos, perdón por lo que voy a decir, pero situaciones infantiles, culpando a los demás, culpando a la iglesia, que por la iglesia me voy. No, hermano, no, hermano. Esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así, porque es lo que decía hace un momento, Satanás es astuto y sabe cómo atacar nuestra vida. Pero la palabra dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá el bien. Tenemos, hermanos, ciertamente cada una de las promesas de nuestro Dios a nuestra vida y que las hemos hecho nuestras día con día, como padres, como madres. Pero también dentro de la congregación nos encontramos jóvenes, señoritas, secundarios, intermedios, que también ellos son presa fácil de esto. Tenemos, hermanos, que cuidar de nuestros hijos. Tenemos que cuidar de nuestros jóvenes, porque ciertamente los más jóvenes y sin experiencia son esa presa fácil para el enemigo, si se lo permitimos. Tito capítulo 2 versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Muchas veces como padres y como madres de familia, amados hermanos, tenemos, decía, esa grande responsabilidad para que nuestros hijos no sean esa presa preferida del enemigo, porque como lo hemos dicho, tal vez por su inexperiencia, tal vez porque son los más jóvenes, tal vez porque ellos no han experimentado lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y Satanás quiere ciertamente atacarles día con día, ofreciéndoles lo mejor que el mundo puede ofrecer. Pero para eso, querido hermano, como padres tenemos una grande responsabilidad. Pero aún tú, joven y señorita que conoces la palabra, tú, joven que has escuchado sermón tras sermón, palabra tras palabra, también eres responsable de tu vida. También es responsable, querido joven, querida señorita,
Sí, podemos ser presas fáciles, por la inexperiencia. Sí, por la falta de habilidades o por falta de supervivencia. Pero ciertamente, queridos hermanos, queridos jóvenes, Dios está también con nosotros. Dios también tiene cuidado de la juventud. Dice su palabra de nuestro Dios ahí en Proverbios, capítulo 7, versículos 7 al 15, amados hermanos. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba caminando a casa a la tarde del día cuando ya oscurecía, y la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve que una mujer sale al encuentro con hermanos. Era Juan capítulo 17, versículo 17, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Les decía el cuidado como padres que hemos de tener con nuestros hijos, el cuidado como padres que hemos de tener hacia con ellos, para que ellos tengan la capacidad, hermano, de vencer las mentiras de Satanás. Para que ellos tengan la capacidad, querido hermano, de reconocer a Dios en su vida. Y dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que hemos enseñado, hermanos, a nuestros hijos? ¿Cuál es, amados hermanos, la guianza, el cuidado que hemos tenido hacia con ellos en estos tiempos, querido hermano? ¿Qué es lo que tú y yo, amados hermanos, les hemos enseñado a cada uno de ellos? Pero decía hace un momento también como jóvenes que hemos estado desde pequeños aquí en la iglesia. Sabemos lo que es lo bueno y sabemos lo que es lo malo. Y ciertamente a veces nuestra inexperiencia, el poder conocer al mundo, el poder conocer esto, aquello, lo que el mundo y los amigos nos puedan ofrecer, a veces nos separa del amor de Dios. Pero es ahí, querido hermano, de nosotros con oración, con intercesión debemos, hermanos, velar por nuestros hijos, velar por aquellos que son más pequeños en la familia. Porque a veces, hermanos, qué triste, amados hermanos, es cuando el problema ya se encuentra ahí. Nos duele el corazón, nos quebranta el alma. Cuando el problema que a lo mejor y no quisimos ver, cuando el problema que a lo mejor y nosotros mismos como padres impulsamos o fuimos, podemos decir, hermanos, cómplices al permitirles, alejarles. Pero es en este tiempo, querido hermano, querida hermana, de nosotros debemos de tener ese cuidado hacia con ellos, que no sean esa presa fácil. Y lo leí, hermanos, Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Inquiétales, hermano, hermana. Estórbales. No venga después, hermanos, el tiempo y querramos hacerlo. Que a veces ya es demasiado tarde. Pero también como jóvenes, señoritas, yo creo y estoy plenamente seguro que el Señor en cada uno de nosotros se ha manifestado. En cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones se ha manifestado. Y ha hablado a nuestra vida. Y hemos prometido al Señor serle fieles. Y hemos prometido al Señor: ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí lo voy a cumplir. Pero sin embargo dejamos que las amistades, dejamos que el mundo vuelva a entrar a nuestra vida. Es un llamado a cada uno de nosotros también como jóvenes a estar alertas, a no ser presas fáciles del enemigo. El mejor camino, decía hace un momento nuestra hermana en su alabanza: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
la mejor etapa en la cual podemos servir a Dios. Es la mejor etapa en la cual podemos dar lo mejor de nosotros. Pero ciertamente, joven, señorita, también a ti el Señor te llama en esta noche a que estés alerta. Tengas cuidado. Te decía, las cosas el enemigo las pone muy fáciles. Pero el Señor sea y cuide de cada uno de nosotros, querido hermano. El cuarto concepto que leíamos, hermanos, es aquellas presas que son predecibles. Tenemos que dejar de ser predecibles para las acechanzas del enemigo en contra de nuestra vida. Y ahora sí, hermanos, Proverbios capítulo 7, versículos 7 al 15. Dice la palabra de Dios, un poco largo, hermano, pero escuche. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Como lo decía, querido hermano, querida hermana, hace un momento, esas presas fáciles son aquellas personas o aquellos cristianos que siguen patrones de comportamiento predecibles, lo que permite a Satanás planificar y acechar con mayor eficiencia, hermanos, en contra nuestra. La palabra de Dios en este texto que hemos leído, repito por si no lo leyó, hermano, Proverbios capítulo número 7 al 15. La mujer de este texto que hemos leído tenía muy bien estudiado el comportamiento de este joven. Conocía la ruta que seguía todos los días. Le acechaba, le buscaba continuamente. Y solamente estaba esperando la oportunidad para hacerlo caer, y lo logró. Lo dice, hermanos, y más adelante, en los versículos 18 y 22 dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. A veces, querido hermano, el enemigo conoce nuestro comportamiento predecible, conoce qué es lo que hacemos siempre, sabe lo que hacemos en momentos de soledad, conoce lo que buscamos cuando nos sentimos aburridos, conoce lo que hacemos cuando estamos estresados. Satanás sabe lo que buscamos, hermanos, cuando tenemos alguna tristeza o decepción sentimental. Él también conoce, querido hermano, y aparece exactamente en estos momentos y simplemente nos ofrece drogas, licor, fornicación, adulterio, pornografía. Cosas, hermano, que hacen caer al cristiano. Cosas, querido hermano, querida hermana, en la cual Satanás es tan astuto, hermanos, y nos lo ofrece de una manera tan sencilla y tan fácil. Porque es ahí, amados hermanos, que usted y yo debemos de dejar de ser predecibles. Debemos de dejar, hermanos, de hacer lo que siempre hacemos. Conoce, hermanos, decía hace un momento, el enemigo, nuestra vida. ¿Qué pasa cuando estoy solo? ¿Qué hago cuando alguien me lastima emocionalmente?
Es ahí, hermano, decía, donde entran estos pecados: la drogadicción, el licor, la fornicación, el adulterio, la pornografía. Y que ha entrado, hermanos, muchas veces a nuestras vidas, a nuestros hogares. Porque somos tan predecibles. Pero la palabra de Dios nos dice, Efesios capítulo 4, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En nuestros tiempos se habla mucho de soledad, se habla mucho de tristeza, se habla mucho, amado hermano, de ansiedad, de depresión. Pero la palabra de Dios también nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre nosotros alegre? Cante alabanzas. Y esto es lo que el Señor quiere, hermano, y pide de cada uno de nosotros. Estar prestos, estar alertas, querido hermano, querida hermana, ante las acechanzas del enemigo. Hoy cada uno de nosotros debemos reconocer, hermano, cada uno de nosotros debemos reconocer en esta noche cuál es ese punto en nuestra vida donde Satanás ha atacado, hermano. Debemos de reconocer en esta noche, querido hermano, ¿cuál es ese punto donde hemos caído, hermano? Reconocer, hermano, que tal vez le hemos fallado a nuestro Señor. Reconocer que tal vez le hemos fallado al Señor, hermanos. Recordemos el primer versículo que leíamos al inicio, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y para terminar, hermano, no seamos una presa fácil de Satanás. No dejemos, hermanos, que Satanás, hermanos, atente contra nuestra vida. Dejemos de ser vulnerables, hermanos. Dejemos de estar en aislamiento. Vayamos a la palabra para que dejemos de ser faltos de experiencia. Dejemos de ser predecibles, amados hermanos. Y cuando nos encontremos en una situación, dice la palabra de Dios, vayamos a la oración. Vayamos a el Señor, hermano, que es el único que nos ha de ayudar, que es el único que nos ha de fortalecer, y es el único que ha de estar con cada uno de nosotros.